Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy vamos a ver una nueva operación unitaria que es la operación de cristalización. Tan importante en nuestro medio, porque nosotros tenemos varios ingenios azucareros donde se cristaliza justamente la sacarosa, cuyo nombre comercial es el azúcar. ¿Cierto? Entonces, muy importante esta operación unitaria. La caña de azúcar tiene un 14%, la caña de azúcar, 14% de azúcar, porcentaje en peso. ¿Está bien? Entonces, este 14% que tiene la caña de azúcar debo obtener en forma de cristales prácticamente puro. Bien, la cristalización es la operación de separación en el que se transfiere uno o más componentes desde una disolución líquida por contacto con una fase sólida generada a partir de la solución líquida. La cristalización se consigue concentrando la solución hasta la saturación y sobresaturación, bajando luego su temperatura para cristalizar por sobresaturación. ¿Está bien? Primero, dice concentrar, debo concentrar la solución. Esta solución lo puedo concentrar en un evaporador. ¿Está bien? En el evaporador se concentra la solución. Luego esta solución caliente se lleva a un tacho o cristalizador. En el cristalizador se baja la temperatura. Al bajar la temperatura se sobresatura la solución. Al sobresaturarse se forman los cristales de sacarosa. O sea, es importante. Primero es la concentración mediante un evaporador, luego al cristalizador, se baja la temperatura, se sobresatura y se forman los cristales. La elaboración de la sacarosa a partir de la caña de azúcar es la aplicación más importante en nuestra región. En nuestra región nosotros proveemos a todo el país y para exportación azúcar a partir de la caña de azúcar. Entonces esta operación es muy importante para nuestra región. ¿Está bien? Pero solamente se puede cristalizar el azúcar. No, también se pueden cristalizar cualquier otro soluto. O en algunos casos en metalurgia se cristaliza soluciones fundidas de metales. Entonces también luego se suele cristalizar, por ejemplo, el estaño en la empresa nacional de fundiciones que está ubicado en la ciudad de Oruro. Tenemos la empresa nacional de fundiciones, ENAF. Entonces en esta empresa se cristaliza el estaño, ¿cierto? Entonces se obtiene estaño con una pureza del 99.99% de pureza. Por cristalización se obtienen cristales bastante puros. Bien, entonces nosotros nos vamos a abocar más a la cristalización del azúcar, porque esto es importante para nuestra región. Tengo aquí la caña de azúcar que tiene un 14% de azúcar. Luego esto pasa a la molienda. Tengo un jugo o guarapo. Luego esto se lleva a un filtro, se clarifica y pasa a los evaporadores. En los evaporadores se concentra la solución. Esta solución caliente pasa al cristalizador, llamado tacho también. Entonces, al enfriarse, se sobresatura y al sobresaturarse se separa de la solución líquida el soluto y forma los cristales de azúcar. Estos cristales de azúcar se llevan a un filtro centrífugo, ¿no es cierto? Y en el filtro centrífugo obtengo como torta de filtración el azúcar.
Este azúcar húmedo se lleva a un secador rotatorio y tengo el azúcar, ¿no es cierto?, que llega a nuestros hogares en forma de cristales. Y tengo una miel residual. Esto se lleva a un tanque. Bueno, esto ya no es cristalización. Esto ya es un proceso químico. En el tanque se adiciona levadura y tengo el etanol. ¿No es cierto? Bien, nosotros vamos a estudiar la cristalización, que es muy importante. Nosotros ya vimos en unitarias 2 evaporadores. En unitarias 1 filtros rotatorios. Esto es un filtro rotatorio. ¿Está bien? Evaporadores. En unitarias 1 vimos filtros centrífugos. Y anteriormente vimos secadores también, ¿no es cierto? Entonces, todos los procesos unitarios están en un proceso para la elaboración de cristales de azúcar. Es pura operación unitaria. Y la miel residual es un proceso químico. Esto solamente sería proceso químico. El resto es operación unitaria. Es por esto importante las operaciones unitarias. Y se debe estudiar en profundidad las operaciones unitarias. Y esto es lo que ustedes van a ver en la industria. Esto es lo que van a ver en la industria. Bien, vamos entonces, nosotros nos vamos a centrar nuestra atención en el cristalizador. ¿Está bien? Bien. Una vez iniciada la cristalización, se establece un equilibrio entre los cristales de soluto puro. Los cristales son soluto puro, azúcar puro, y las aguas madres residuales, el residuo, que viene determinado por la solubilidad. O sea, es un líquido saturado. Y por la temperatura de solubilidad. La solubilidad, ustedes saben, tiene que ver con la temperatura. Al disolver el azúcar solamente. Si el agua está fría, se disuelve poco azúcar. Si el agua está caliente, se disuelve más azúcar. Entonces, la solubilidad tiene que ver con la temperatura. A eso me refiero, temperatura. La fuerza motriz que hace que los cristales crezcan es el exceso de concentración, o sea, la sobresaturación. Antes de alcanzar el equilibrio que es la saturación. O sea, si existe una sobresaturación, existe cristalización. Pero como todo debe retornar al equilibrio, los cristales más bien el soluto sobresaturado se separa de la solución y forma una fase sólida, cristales. Por tanto, al formar ya una fase sólida de cristales, la cantidad de soluto en la solución baja. ¿Y por qué baja? Porque el soluto ya no está en solución, está formando cristales, una fase sólida. Por tanto, el soluto que queda tiene menor concentración de soluto. La solución que queda tiene menor concentración. ¿Y por qué? Porque el soluto cristalizó, pues. Al cristalizar, deja la solución con un contenido menor de soluto. ¿Hasta dónde puede bajar esa concentración de la solución residual? Hasta la saturación. Vuelve a la curva de saturación. Entonces, en cristalización hay dos curvas. Uno, la curva de saturación, o llamado también curva de solubilidad, y la curva de sobresaturación o supersaturación. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Vamos entonces. Solubilidad. La solubilidad se define como el peso máximo de soluto, sustancia anhidra, que forma una solución saturada en 100 gramos de disolvente. O sea, la solubilidad se define como el peso máximo, es lo máximo para formar una solución saturada en 100 gramos de disolvente.
Para la mayoría de las sustancias, al aumentar la temperatura, la solubilidad aumenta. Ejemplo, el azúcar. Se emplea bastante el azúcar. Por ejemplo, para las bebidas carbonatadas, para la Coca-Cola, Pepsi-Cola y no sé cuántas colas más hay. ¿Ya? Para estos se utiliza bastante la solubilidad. Se debe calentar el agua para disolver una mayor cantidad de azúcar. La solubilidad aumenta con la temperatura. La presión tiene poca influencia en la solubilidad. Entonces, la temperatura es muy importante. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tenga curvas de solubilidad, debe estar en función de la temperatura. Aquí tengo una curva de solubilidad. Curva de solubilidad y de sobresaturación para la sacarosa en agua. Sacarosa es la sacarosa, nosotros lo llamamos comercialmente azúcar, ¿no? Entonces, esto es para el azúcar. En abscisas tengo la temperatura, en ordenadas tengo la solubilidad. Concentración, kilogramos de sacarosa por 100 kilogramos de agua. Esto tengo la solubilidad. Aquí tengo la curva de saturación. La primera es la curva de saturación. A mayor temperatura, mayor azúcar se disuelve en el agua, ¿no? Esto va subiendo con la temperatura. Y aquí tengo la curva de sobresaturación. Es la curva de sobresaturación. En esta zona se forman los cristales espontáneamente. Espontáneamente se forman los cristales aquí, en esta zona. La curva de sobresaturación. Esto es la fuente. Siempre es importante una tabla o un gráfico, la fuente, porque el estudiante o la persona, el lector, puede revisar ese libro. Por ejemplo, esto es libro Ingeniería de los Alimentos, segunda edición, autor Earle R.L. En este libro está este gráfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, si yo tengo, por decir algo, a 100 grados centígrados, una solución de azúcar en agua. Entonces, tengo a 100 grados, tengo aquí 100 grados centígrados. ¿Cuánto tiene a 100? Vamos a suponer que tiene 450 kilogramos de azúcar por kilogramo de agua. Ya, perfecto. Ahí está. Estoy aquí. Entonces, para cristalizar, debo enfriar. ¿Está bien? Debo enfriar. Entonces, ¿qué hago? Enfrío. Voy a enfriar. La temperatura baja. Llego a la saturación, a la curva de solubilidad saturada. Aquí no se forma cristal. No se, está saturado, cierto. Sigo bajando la temperatura. Sigo. Y llego a la curva de sobresaturación. Aquí se forman los cristales. En la curva de sobresaturación se formó los cristales en forma espontánea. Luego, como el soluto, el azúcar pasó a la fase sólida, ahora está en forma de cristales, la disolución que queda, la disolución remanente, ¿no es cierto? La disolución remanente tiene menor azúcar. ¿Y por qué? Porque el azúcar está en la fase sólida, cristalizó. ¿Y cuál es la concentración de la disolución que queda después de cristalizar el azúcar? Trazo del punto de la curva de sobresaturación una línea vertical hasta la curva de saturación. Una vez que se formó los cristales, la disolución tiene esta concentración ya.
bajó su concentración a este punto. Era inicialmente esto, cristalicé a este punto, trazo una línea vertical hasta curva de saturación. Esta es la concentración de la solución en azúcar, menor, ¿no es cierto? Pero los cristalizadores en la industria trabajan en serie, se tienen 4, 5, hasta 8 cristalizadores. Entonces, esta solución que tiene esta concentración se alimenta al segundo cristalizador, a un segundo cristalizador. En este segundo cristalizador, esta disolución se enfría. Entonces, voy a enfriar, no hay formación de cristales. Voy a enfriar, no hay formación de cristales. Llego a la curva de sobresaturación. En este punto, otra vez cristaliza el azúcar. Otra vez. Entonces, la solución que queda residual tiene menor azúcar. Entonces, trazo una línea vertical hasta la curva de saturación. Esta es la concentración de la solución que sale del segundo cristalizador. ¿Está bien? Pero esta solución llevo nuevamente a otro cristalizador. Entonces, en el cristalizador se enfría. Voy enfriando y llego a la curva de sobresaturación. En este punto se forman los cristales. Por tanto, la solución residual que queda tiene menor cantidad de azúcar. ¿Cuál es la concentración en azúcar de la disolución que queda? Bajo una línea vertical hasta curva de saturación y tengo la concentración de azúcar en la solución residual. Hasta aquí hice un ejemplo con 3 cristalizadores y así sucesivamente se puede realizar. Entre estas dos curvas está la región metaestable. En esta región metaestable se puede cristalizar, pero no espontáneamente. No se cristaliza espontáneamente, sino debo adicionar lo que se llama sebo. Sebo para la cristalización o gérmenes de la cristalización. Normalmente en esta zona para cristalizar en la industria adicionan azúcar impalpable para generar más cristales. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esto es la utilidad de la curva de saturación y sobresaturación. Bien, muchas veces la solubilidad también se presenta en forma de tablas, como por ejemplo vemos solubilidad de la sacarosa en agua a 20 grados. Solubilidad del azúcar de caña en agua. % de sacarosa en peso. % de sacarosa en peso. Entonces, tenemos esta tabla de la solubilidad del azúcar. Fuente, ahí tiene la fuente en la base, problemas de balance y energía en la industria alimentaria, de Antonio Valiente. Entonces, estos datos me dan la curva de solubilidad. ¿Está bien? Perfecto, seguimos. Aquí tengo la sacarosa. La sacarosa se puede doblar, lo que se llama azúcar invertido, en glucosa y fructosa. Eso a partir de la sacarosa. Ahí tengo la sacarosa o azúcar, nombre comercial, la glucosa y la fructosa. Entonces, los procesos de cristalización son muy importantes, tal vez más importantes en la región para la industria de alimentos, ¿no? Porque hay muchos procesos que se preparan justamente con azúcar, ¿cierto? Bien, tengo también la solubilidad de algunas otras sales. Estos son sales inorgánicas. Cristalización espontánea. Los cristales se forman a partir de disoluciones que tienen una concentración mayor
a la curva de saturación, mayor a la solubilidad. Por encima de la sobresaturación o cuando llegan a la sobresaturación, los cristales se forman espontáneamente y rápidamente, sin ninguna acción externa. Esto es cuando llegan a la curva de sobresaturación. Algunos textos dicen supersaturación. En la región comprendida entre la curva de saturación y sobresaturación, es la región metaestable, la velocidad de iniciación de la cristalización es baja. Se forman agregados de moléculas, pero se dispersan nuevamente y no crecen hasta que se añaden cristales como sebo. Los cristales sebo son muy pequeños, azúcar impalpable, y van creciendo por deposición de soluto del azúcar desde la solución hasta que la concentración de la solución llega de nuevo a la línea de saturación. Por debajo de la curva de saturación no crecen los cristales. Esto es lo que explicamos hace un rato. Aquí en este texto, que es el Jan Koplis, dice supersolubilidad. Esto es ¿no es cierto? Es la solución sobresaturada. Tengo A, esto se enfría, pasa por la curva de solubilidad, llega a la curva de supersolubilidad, cristaliza. El líquido residual pierde soluto, por tanto el líquido residual es esta la solución residual que queda. Está sobre la curva de saturación. ¿No es cierto? Esto ya lo explicamos hace rato, ¿no? Esta es la concentración de soluto y la temperatura. Cristalización en equilibrio. Cuando se han separado los primeros cristales, se puede cambiar la temperatura y la concentración de las aguas madres para establecer un nuevo equilibrio y producir una nueva precipitación de cristal. Eso es lo que le vimos prácticamente, ¿no? Hace rato con el gráfico. El límite para sucesivas cristalizaciones viene impuesto por las impurezas que existen en las aguas madres, en la disolución, que hacen cada vez más difícil y lenta la cristalización y separación de cristal. Esta es la razón por la que se utilizan cristalizaciones múltiples, en la que los cristales más puros se obtienen en las primeras etapas. En la elaboración del azúcar, se aumenta la concentración de la solución hasta que tiene lugar la nucleación o la cristalización. Luego se mantiene constante la temperatura hasta que los núcleos formados han crecido hasta el tamaño de cristal deseado, que se separa de las aguas madres de la solución residual por centrifugación. Estas aguas madres o solución residual pasan luego a otro evaporador donde se vuelve a concentrar para producir sobresaturación y por tanto nuevos cristales y nueva cosecha de cristales del tamaño deseado. Las aguas finales, llamadas también melasas, se pueden concentrar más sin que ello produzca la cristalización del azúcar. Entonces, si no produce, lo voy a mandar a un proceso de fermentación para producir etanol. Velocidad de crecimiento de los cristales. Una vez formados los cristales continúan creciendo. Los tres factores más importantes que controlan la velocidad de crecimiento de los cristales son la temperatura, el grado de sobresaturación y la tensión interfacial entre el soluto y el disolvente.
En la práctica se producen grandes cristales por enfriamiento lento, que produce una sobresaturación muy ligera gradualmente, mientras que los cristales pequeños se producen por enfriamiento rápido. La velocidad de cristalización aumenta con la agitación, ¿cierto? Tal vez alguna vez ustedes hicieron un laboratorio de cristalización. En química orgánica se realiza, ¿no? Laboratorios de del ácido acetil salicílico, que está en la aspirina, ¿no? Entonces se compra una tableta de aspirina, se disuelve y se cristaliza el ácido acetil salicílico. Y cuando no quiere cristalizar, debo agitar con una varilla de vidrio la solución. Debo, de esa forma, con la agitación, logro cristalizar el ácido acetil salicílico. Eso lo realizamos en laboratorio. Bien, las impurezas que contiene la solución retardan el crecimiento de los cristales. Si su concentración de impurezas es muy grande, los cristales no crecen. Un cristalizador, aparatos usados en la cristalización. Un cristalizador es un tanque abierto en el cual las disoluciones ceden calor a una camisa de agua fría y la disolución se va enfriando lentamente, por lo que en general se producen grandes cristales. Para aumentar la velocidad de enfriamiento se introduce agitación o se colocan serpentines o chaquetas de refrigeración, por lo que estos cristalizadores pueden trabajar en forma continua. Entonces, cuando dicen chaquetas, estoy hablando de intercambiadores de calor, de tanques enchaquetados. Cuando dicen serpentines, estoy hablando de intercambiadores de calor tipo serpentín. Y esto nosotros lo vimos. Cuando estoy hablando de agitación, estoy hablando de, vimos también agitadores. Entonces, todas estas operaciones unitarias se emplean bastante en la industria. Los evaporadores son los cristalizadores más frecuentes en la industria del azúcar y la sal. Primero, el evaporador concentra la disolución de azúcar y después se aumenta el vacío, con lo que se provoca una evaporación más rápida del agua. Se enfría esta disolución y de esta forma aumenta la cristalización. Luego se añade una disolución fresca y la operación continúa hasta que los cristales tengan el tamaño deseado. Aquí tengo ya un esquema, el evaporador, el cristalizador llamado tacho también, tengo el filtro centrífugo y las melazas, el líquido residual. En el filtro centrífugo se retienen los cristales y sale un filtrado, la melaza. ¿Cierto? Y esto es el cristalizador, que tiene un agitador. ¿Cierto? La alimentación que viene del evaporador recibe el nombre de meladura. El cristalizador lo llaman en la industria tacho de cristalización. Tenemos el filtro centrífugo y las melazas. ¿Cierto? Aquí tiene que ver bastante la transferencia de calor. Para cristalizar debo enfriar, ¿no es cierto?, la solución. Una propiedad importante de los cristales es la uniformidad de tamaño. Una mezcla cristalina de cristales no homogénea tiene una apariencia poco atractiva y dificulta su manejo a la hora de empaquetarla y almacenarla, ya que los diferentes tamaños de cristales tienden a separarse. Además, es más difícil separar los cristales de las aguas madres. Balance de masa. Alimentación. Kilogramos de disolución.
XF kilogramos de azúcar por kilogramo de solución. Soluto, dice, ¿no? En algunos cristalizadores puede evaporarse un poco de agua. Kilogramos de agua, de disolvente, ¿no? De vapor. Tengo el líquido residual. Kilogramos de disolución. La melaza que dijimos nosotros, ¿no? Y su composición en azúcar. Kilogramos de azúcar por kilogramos de solución que sale de la centrífuga. Y tengo los cristales. Normalmente los cristales son cristales hidratados. Kilogramos de cristal. Balance másico ahora. Ahí está. La cantidad de solución que entra es igual a la cantidad de solución residual más el vapor que puede producirse. Si no hay producción de vapor, esto es cero. Si no hay evaporación, ¿ya? En el cristalizador, me refiero. Y los cristales, ¿no es cierto? La solución que entra se divide en cristales más la solución residual. Y más un poco de vapor. Soluto que ingresa. Soluto en la alimentación es igual al soluto que aún queda en la disolución más los cristales. Pero como los cristales son hidratados, esto se multiplica por el peso molecular de los cristales anhidro. A quiere decir peso molecular anhidro sobre el peso molecular de los cristales hidratados. H quiere decir peso molecular de los cristales hidratados. Y tengo los cristales anhidro. Esto es balance de soluto. Balance de disolvente. La alimentación 1 menos XF es la concentración de disolvente, el agua. L1, 1 menos X1 es la concentración del agua. Agua. Cristales, aquí es el peso molecular del agua, 18 sobre el peso molecular de los cristales hidratados. Más, como estoy haciendo balance de disolvente, incluye el vapor, porque el vapor es agua. B1 incluye, porque es análisis de agua que entra, agua que queda en la disolución, agua que se lleva a los cristales y agua evaporada. Si en el cristalizador no se evapora el agua, B1 es 0. Bien, bien. Cristalizadores discontinuos. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, en la parte práctica ya. Y este libro es muy bueno para cristalización. Y el Jan Kopis. ¿Está bien? Perfecto. Antes de concluir la clase de hoy, quiero recordarles que nosotros ya tenemos programado nuestro segundo examen. El primer grupo, martes 14 de junio. El segundo grupo, viernes 17 de junio. Entonces, estas son las fechas, los exámenes son presenciales. El martes 14 de junio y el viernes 17 de junio. Martes y viernes. El primer grupo es el martes 14 de junio, el segundo grupo el viernes 17 de junio, ¿no es cierto? El martes es a las 9:15 y el viernes es a las 7:30. ¿Está bien? Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Si tienen alguna consulta. Ingeniero, disculpe. El tema es secado. El tema es secado. Adelante. Eso le iba a preguntar qué tema iba a entrar. ¿Solo el tema de secado, ingeniero? Solamente es un tema, secado. Ya, ingeniero, gracias. ¿Ya? Perfecto. Entonces, con esto, ¿alguna otra pregunta más? Ingeniero, Sí, adelante. los del primer grupo son los de química primero, ¿no ve? Los del primer grupo ya dividimos, ya saben, ya dividimos. Ya. Es el mismo. Ya está bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy buenos días y que